Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase vamos a estar hablando sobre la vela de confirmación, qué es y cómo utilizarla. Una vela de confirmación es una vela que nos da la señal para ingresar en una operativa. Seguramente cuando tú ves las operativas que yo tomo vas a ver que digo, necesito esperar una vela de confirmación. O en ocasiones menciono, esta es mi vela de señales. Es una vela que me confirma que es válido ingresar en una operación. Es importante que las velas de confirmación tengan características de fuerza. Ya tengo una clase especial de hace 3 años donde les explico a detalle cómo identificar la fuerza de las velas. Vamos a aprender a identificar qué es una vela débil, qué es una vela normal y qué es una vela fuerte. Cuáles son las características que tiene cada uno de ese tipo de velas, sin necesidad de estar clasificándolas por medio de nombres. Entonces te invito a que pases a ver esa clase ya que está bastante completa. Ahora, es muy importante que entiendas que no se entra en la operativa solo porque tuviste una vela de fuerza o una vela de confirmación. Es importante que el contexto sea razonable, es decir, que el contexto tenga sentido. Por ejemplo, acá, imaginemos que hace mucho tiempo se rompe la línea de tendencia y que ahora el precio empieza a formar esta estructura tipo doble suelo. Sabemos que por la estructura, que puede ser un doble suelo o puede ser una especie de cuña, pues puede ser válido buscar alguna operación de compra. Es decir, tenemos un contexto donde podríamos esperar alguna oportunidad de compra, pero no vamos a ingresar en cualquier vela. Por ejemplo, no voy a ingresar después de esta vela bajista, no voy a comprar ahí porque no tendría ningún fundamento. También no voy a comprar después de esta vela porque tampoco tendría ningún fundamento, ni siquiera estamos tocando el soporte. Entonces necesitamos esperar una vela que nos confirme que la estructura se está creando y que es válido buscar alguna operativa de compra. Entonces en este caso esta vela fuerte, que básicamente envuelve a la vela anterior, se convertiría en mi vela de confirmación, en una vela de fuerza que me está confirmando la posibilidad que el precio trate de subir un poco más. Entonces por ese motivo es válido que busquemos una compra en la siguiente vela. Pero es muy importante el contexto. A veces tenemos velas de fuerza, pero que se crean en un contexto inadecuado. Y esto se puede aplicar en cualquier contexto razonable. Por ejemplo, si estamos en un rango y tú quieres tomar una venta, pues puedes esperar una señal de fuerza, una confirmación. Y la confirmación, por ejemplo, puede ser un martillo bajista, ¿no? Entonces ahí tú sabes que podrías entrar en una operativa de venta. O por ejemplo, si tú estás en una tendencia alcista, ¿no? Y tú crees que es buena idea comprar tras el retroceso en esa resistencia, pero no quieres ingresar inmediatamente, quieres confirmar que exista fuerza alcista, entonces esperas la vela de confirmación o la vela de fuerza, que podría ser una envolvente o una estrella, una vela fuerte básicamente, no importa si se puede clasificar o no entre algún patrón, que sería una vela de fuerza. Entonces puede ser cualquier vela de fuerza. Si estamos en el contexto adecuado, pues podríamos ingresar en una compra en la siguiente vela. Entonces de eso se trata la vela de confirmación. Se trata de estar en un contexto razonable, en un contexto válido, donde esperamos que el precio se mueva hacia alguna dirección, pero no vamos a ingresar inmediatamente. Vamos a ingresar hasta tener nuestra vela de confirmación. Muy bien, a continuación te voy a mostrar algunos ejemplos de operativas que he tomado durante estos meses tras ver velas de confirmación. Muy bien, acá tenemos en este contexto lo que es un canal alcista y tenemos la ruptura de la línea de tendencia, retroceso y confirmación bajista. Eso quiere decir que como se rompe la línea de tendencia del canal, podemos esperar ahora que el precio logre moverse hacia abajo, buscando llegar al inicio de ese canal. Asimismo, podemos proyectar este impulso bajista y medir más o menos una distancia similar hacia donde el precio buscaría moverse en este segundo impulso hacia abajo. Entonces, claro, para mí es válido buscar operativas de venta en este contexto. Sin embargo, por ejemplo, no opero aquí inmediatamente porque tengo este traslape, estos dojis, entonces la vela resultante puede ser un doji. Luego no opero después de esta vela porque acabo de romper un nivel y tengo mucha mecha en la parte de abajo. Luego no opero en la siguiente vela porque es una especie de pin bar y estoy bloqueado por esta área de soporte. Entonces básicamente esto sería una especie de micro rangos. Entonces no me convence para buscar una venta. Necesito confirmar que exista interés bajista para poder buscar mis operativas de venta. Entonces esta vela de acá es una vela con características de fuerza que se está creando en un contexto adecuado y
es lo que yo estaba esperando la confirmación de fuerza bajista, una vela que pudiera romper esos niveles. Por lo tanto, esta vela me confirma que existe fuerza bajista, está a favor del movimiento que yo estoy esperando, entonces sería una oportunidad válida de buscar una venta en la siguiente vela, como lo hacemos en este caso, esperando que el precio logre llegar a la distancia objetivo. Aquí puedes ver cómo al final logramos llegar hacia ese nivel esperado y nos deja como resultado una operativa de venta válida. Acá tenemos una operación de compra. Yo había entrado en la operativa justamente en el cierre de la vela anterior. Quiero que te des cuenta de lo siguiente. Estamos en una fase de un impulso con mucha urgencia. Hay muchísima fuerza alcista en este impulso. Por lo tanto, lo más probable es que tras un retroceso el precio trate de subir un poco más. Acá tenemos un retroceso de 3 velas, pero tienen demasiadas mechas, muchos dojis, entonces no es un retroceso tan fuerte. Pero claro, no sé en dónde va a terminar ese retroceso porque no tengo ningún nivel de soporte o de resistencia que me sirva de apoyo. Entonces necesito confirmar que exista fuerza alcista antes de ingresar en mi operativa. Así que espero pacientemente después de este retroceso una vela de fuerza, que sería esta de acá. Esta vela tiene características de fuerza alcista, entonces se convierte en mi confirmación. Me está indicando que aquí en este punto están ingresando los compradores. Entonces ya con el contexto a mi favor, tras el retroceso y tras la confirmación de que hay fuerza alcista, ingreso en la operativa de compra. Claro, como puedes darte cuenta, en los primeros segundos el precio se va bastante en mi contra. Muy bien, aquí me vas a ver dibujando algunas cosas porque es cuando estaba explicando la operativa, pero puedes ver cómo al final en los últimos segundos el precio termina rechazando y dejándome una operativa positiva. Es decir, el precio trata de seguir subiendo, justo como esperábamos. Pero como te digo, como no sabían dónde iba a terminar este retroceso, se me hace importante esperar una vela de confirmación que me indique que existe fuerza alcista. Y acá nuevamente se repite un contexto similar. Tengo un impulso muy fuerte, por lo tanto es probable que el precio trate de hacer otro impulso alcista, que lo intente hacer. Y tenemos una fase de retroceso. Esta fase de retroceso se divide en básicamente un micro retroceso doble que nos forma al mismo tiempo este micro doble suelo. Pero como tengo toda esta zona de soporte y resistencia, pues no pude tomar ninguna operativa porque mi plan era tratar de agarrar los puntos de entrada lo más bajo posible y no pude identificar una operación válida. Sin embargo, después de unos minutos me doy cuenta que tenemos esta vela alcista. Esta vela alcista, mucho ojo, no tiene todas las características de fuerza que esperamos tener. Lo ideal es que cumpla con todas las características de fuerza que te he explicado en la clase que te mostré previamente. Por ejemplo, acá sería ideal que esta vela cerrara de esta manera, cerca de su máximo, o sea, sin mecha en la parte superior, y que lograra romper la punta de la mecha de la vela previa. Eso sería muchísimo mejor. De todas formas, porque el contexto me favorece, puedo clasificar esta vela como una confirmación de fuerza alcista que me indica que los compradores están ingresando en esta zona de soporte y resistencia rota, que la están defendiendo para que el precio no pueda crear velas debajo de ese nivel. Por lo tanto, para mí sería una operativa válida de compra. Claro que existe un riesgo, ¿no? Que aquí tenemos toda esta área de resistencia que puede llegar a bloquear el precio. Bueno, ahí estoy dibujando algunas cosas, lo lamento, pero es cuando estaba explicando esa operativa. Ya que termine, te voy a explicar más. Muy bien, como puedes observar, en este caso entonces la operativa resulta exitosa, pero puedes ver que tuvimos un gran rechazo de la parte superior. Ese rechazo se debe a que justamente estábamos bloqueados por una zona de resistencia, entonces sería básicamente el riesgo de la operativa. Idealmente sería no tener esta zona de bloqueo. Sin embargo, el punto de esta clase no son las zonas de bloqueo, el punto de esta clase es que aprendas a identificar lo que serían las velas de confirmación y en dónde y en qué contextos es en donde las vamos a utilizar. Muy bien, quiero que veas este contexto. En este contexto estábamos sobre la EMA de 20 periodos, tenemos un retroceso a la EMA de 20 periodos. Es importante ver acá que el retroceso son 3 velas bajistas, por lo tanto hay cierto interés bajista y las otras 2 velas alcistas que se crean tienen demasiada mecha en la parte superior, por lo tanto no son las señales de compra más fuertes que podríamos esperar. Entonces todavía no tengo la confirmación alcista que estoy buscando. Hasta acá obtengo este martillo tiene características de fuerza en el contexto donde se está creando, por lo tanto ya tenemos la confirmación para buscar nuestra operativa de compra. En este caso yo ingreso en la compra, pero como puedes darte cuenta termino agarrando el pésimo punto de entrada y vamos a esperar a ver cómo se desarrolla la operación.
Muy bien, como puedes darte cuenta, termina siendo una operativa empate por ese pésimo punto de entrada. De todas formas, lo que queremos estudiar acá son las velas de confirmación y cómo utilizarlas. Como te he dicho antes, lo más importante es el contexto. Por ejemplo, acá muchos podrían decir, es que esa es una vela de confirmación y entrar en una compra, pero están pasando por alto que esto de acá es un micro rango por esta vela maestra. Entonces no vale la pena comprar en el área de la resistencia. Entonces sí puede ser una vela de confirmación, pero el contexto no es el adecuado. En cambio acá el contexto pues me favorece porque es un retroceso a la EMA de 20 periodos y tenemos nuestra vela de confirmación. Lo que no me favoreció fue el punto de entrada, pero lo que estamos estudiando es la confirmación. Muy bien, acá logramos meter otra operativa de compra en este mismo contexto. Después de que el precio crea una compresión, tenemos una vela súper fuerte. Esta vela súper fuerte se convierte en mi vela de confirmación. A pesar de estar operando en contra de la resistencia, el contexto favorece para buscar compras, y con una vela así de fuerte lo que podría estar viendo es una especie de rendición, una especie de aceleración del precio, donde el precio podría tratar de subir un poco más. Entonces, con eso en mente, tomo mi operativa de compra. Vamos a ver cómo se desarrolla esta operación. Muy bien, como puedes observar, resulta ser una operativa positiva. En esta ocasión, como puedes ver acá en el pasado, veníamos de la tendencia alcista, bastante insistente, bastante fuerte. Tenemos un clásico retroceso a la EMA y después tenemos esta vela de fuerza. Esta vela de fuerza se convierte en la vela de confirmación, que nos indica que los compradores están interesados en seguir ingresando. Y claro, esta vela sí que cumple muy bien con todas las características que debe de tener una vela de fuerza. Entonces estamos en el contexto adecuado, o sea, buscar compras porque vengan una tendencia alcista, estamos en el contexto adecuado, estamos viendo fuerza a nuestro favor, así que tomamos esta operativa. No es que esto me deje una operativa 100% efectiva, pero sí me deja cierta probabilidad a mi favor, probabilidad que pueda aprovechar para buscar buenas operaciones, como en este caso. Entonces es importante el contexto, es importante que sepas hacia dónde puede intentar moverse el precio y luego esperas lo que sería esa vela de confirmación. Algunos también la llaman vela gatillo o vela de señal. Me vas a ver a mí utilizando todos esos nombres para referirme a la vela de confirmación, pero básicamente es eso. Es una vela que te confirma la fuerza hacia la dirección que tú esperas que el precio se mueva y que te da la señal para ingresar en una operativa. Muy bien, traders, con ese último ejemplo terminamos la clase de velas de confirmación. Espero que haya quedado claro cómo es que las utilizamos y para qué nos sirven. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia o no te queda tan claro o quieres ver más ejemplos, por favor déjalo en los comentarios y estaremos reforzando este tema o temas donde ustedes tengan dificultades. Muy bien, traders, yo con esto me despido, les deseo un excelente inicio de semana. Cuídense, traders, nos vemos.